Abrí los ojos caminando por el arcén de una carretera provincial. Una señal me situó a 345 kilómetros de Huelva. Había poco tráfico, pero a mi lado pasaron 18 Volkswagen Golf GTI y un Renault 5. No tenía nada en los bolsillos ni cargaba una mochila o tiraba de una maleta. Mis pantalones, mis botas y mi pelo estaban cubiertos de barro y otras porquerías. Me paré en una gasolinera. Un tipo que fumaba sentado en una silla de madera, demasiado cerca de los surtidores, me permitió usar el baño. Me aseé como pude. Cuando me quité la camiseta delante del sucio espejo, di un salto hacia atrás. Marcada en mi pecho, la silueta de una mano, como si me hubieran marcado con un hierro al rojo. Apoyé las manos sobre el lavabo, que ya no era del todo blanco. ¿Qué es esto?, me pregunté. ¿Qué ha pasado? Me esforcé por recuperar los hechos que me habían conducido a aquel desvencijado lugar. Entré en la tienda. Afortunadamente sí tenía un par de monedas de 25 pesetas. Compré el periódico y un paquete de magdalenas. «Son 30 pesetas», me dijo una fornida mujer al otro lado del mostrador. Salí al exterior y me senté sobre una piedra bajo un enorme cartel de Shell. Dos noticias destacaban. Nelson Mandela había sido recientemente liberado, dando fin a 30 años de apartheid. Mientras que en Chile, gracias a la siempre bien intencionada CIA, los sandinistas perdían las elecciones ante Violeta Chamorro. 26 de febrero de 1990. Hubiera estado bien que ahora comenzase a sonar Mr. Sandman, de las Chordettes, ¿verdad? Pues lo siento, no tenemos presupuesto. Pensad además que yo no lo viví como Marty McFly, no lo viví como algo que ya hubiera sucedido, y no fue agradable. Allí comenzó mi vida, sin un nombre, sin dirección ni destino. A principios de los 90, todavía se podía recorrer el mundo levantando el pulgar. Vagué de un lado a otro del país durante más de un año. Por suerte tenía una innata destreza con el martillo y las tenazas, lo que me ayudó a encontrar un buen trabajo en un pueblo ganadero. Como en un cuento de Dickens, y para que nadie hiciera demasiadas preguntas, me inventé un pasado dramático. Irónicamente, mi historia alternativa, aunque triste, era más amable que la realidad. Entablé una buena relación con mi jefe, un hombre de mediana edad, tozudo como una de sus mulas, estricto pero justo. Viudo, tenía una hija de mi edad que vivía en la capital. No tenía la necesidad de trabajar, pero lo hacía. Un hombre de la vieja escuela. No recibía un gran salario, pero la comida y el alojamiento estaban incluidos en mi contrato. Me pareció una oferta demasiado generosa, pero pronto entendí que solo necesitaba compañía. A diferencia de las adustas casas de piedra grisácea del norte, la mayoría de las granjas del sur lucían un vistoso color blanco o cálidos tonos arena. Era una casa pequeña pero con dos alturas. A las paredes interiores, al suelo y a algunos muebles les faltaba cariño. Pero la cocina de leña era suficiente para calentar la primera planta en las noches de invierno. Arriba tenía un par de viejas estufas de aceite. Había heredado los muebles de sus padres. Pesados armarios de caoba, duras sillas con asientos de mimbre y tapetes de crochet. La clásica televisión de los 70, del mismo tamaño y peso que una lavadora, a juego con un mando a distancia proporcionado al aparato. Un par de sillones estilo Chester y una mesa demasiado grande para un hombre solitario. Pero era una casa acogedora y luminosa. Martín fabricaba herramientas y portones, cambiaba herraduras y reparaba cualquier objeto de hierro. Era un artista. Aprendí mucho en muy poco tiempo y conocí a unas buenas personas que vivían de su esfuerzo. Los días pasaban rápidos y las noches eran tranquilas. A veces la cena se extendía hasta la madrugada, regada con un buen whisky o el humo de un habano. Cualquier noticia, cualquier anécdota, podía desembocar en extensas, amenas y profundas charlas. Cuando esto ocurría nos despertábamos arrastrando los pies.
buscando en silencio una triple dosis de cafeína. Pero una de esas espesas mañanas, lo que encontramos en los establos nos heló la sangre. 3 de los caballos habían sido brutalmente atacados, devorados en parte, por algún tipo de animal salvaje. El tamaño de la mordida era descomunal. Las heridas horribles, las marcas de 3 garras, resaltaban en sus lomos y piernas. Miré a Martín asustado, arqueando una ceja. Él no apartó la vista de los animales. Su cara quería descomponerse y los labios moverse, pero él los sujetaba con firmeza. Un gesto que ahora es familiar. El temor a una verdad que no puede ser compartida. El temor a ser juzgado o sentenciado. Respeté su silencio, pero sí critiqué su forma de actuar. Aunque sospechaba que tenía una buena razón. Martín no denunció el caso a las autoridades. Cavamos una fosa y quemamos los cuerpos mutilados de los caballos. El resto de la tarde trabajé sin compañía. Aquel hombre amaba a sus animales. Yo me encargué de preparar la cena, que serví junto a una jarra de vino. Martín apareció cabizbajo, pero con el ceño fruncido. Cenamos en silencio, con el sonido de los cubiertos de fondo. Retiré los platos y coloqué la cafetera sobre la mesa. Martín se disponía a llenar su taza, cuando los dos escuchamos algo en el exterior de la casa. Un crujido, seguido del característico sonido que produce un pequeño animal corriendo entre la maleza. Su mano tembló y vertió una parte del café sobre la mesa. No pudo evitar mirar hacia la ventana visiblemente asustado. No se veía nada, más allá de los 10 o 15 metros que iluminaban las luces exteriores. «¿Qué sucede?», pregunté. Él borró su gesto y se sentó. «Nada», respondió. No puedo explicar por qué actué de la forma que lo hice. Ahora creo que encontrar a Martín y los hechos posteriores sucedieron por un motivo. Descubrir cuál era mi verdadero propósito. Volví a llenar su vaso y a llenarlo de nuevo cuando lo vació. Hasta 6 veces. Hasta que estuvo lo suficientemente borracho. Decidí hablar. Le conté mi corta pero misteriosa historia. «No tengo documentos. No tengo ninguna cicatriz», le dije. «A lo mejor te han abducido unos pequeños hombrecillos verdes», comentó en tono burlón. No se lo reproché. En cualquier programa de ufología se podían leer 10 testimonios como el mío. «Quizás», respondí. Me levanté, agité los leños de la chimenea. Él me miró frunciendo el ceño, pensando, quién sabe, que me estaba burlando de él, o gastándole una broma. Pero yo no dije nada más. Me quité la camiseta y me di la vuelta mostrando aquella particular abrasión. Martín vació el vaso de un trago y tosió un par de veces. «Oh, un hombre lobo», dijo con la voz rasgada por el calor del alcohol. «O eso creo. Solo el cine y las leyendas que todos conocemos me sirven de comparación». Su historia contaba con los mismos desagradables ingredientes que los cientos de historias que escucharía en los años venideros. Injusticia, dolor, desolación y sobre todo impotencia. Emociones que me provocaban una empatía rabiosa hacia los testigos. O mejor dicho, hacia las víctimas. Me hervía la sangre, sentía una imperiosa necesidad de defender y de ayudar a aquellas personas y limpiar los benditos campos y bosques a los que estaban arraigados. Y así lo hice, empujado por el ansia y la pasión y, por qué no decirlo, la insensatez de mi juventud. En mi indeterminado camino, arriesgué mi vida para librar a aquellas gentes del mal que los asolaba. Hasta que me encontraron. Martín y los habitantes del pueblo de La Hoz
como muchos otros pueblos, sufrían su propio mito, su propio mal. Tras escucharlo, esa misma noche tracé un plan. Una trampa, para ser exactos. De la misma forma que ya era capaz de herrar un caballo sin esfuerzo, preparé la batalla como si lo hubiera hecho cientos de veces. Aquellos humildes campesinos accedieron a entregar todos sus objetos de plata para mi descabellado fin, más propio del medievo que de finales del siglo XX. Pero todos ellos habían sido abandonados por la habitual inacción política y los interminables trámites burocráticos, tratados como histéricos o dementes. Fundí la plata y forjé una coraza que protegería mi pecho y mi cuello. No con la destreza y el acabado de un maestro herrero, pero tampoco tenía tiempo para ello. No soy un espadachín, así que opté por un hacha de gran envergadura, que desde entonces ha sido reforjada 2 veces, he de decir, y aún luzco con orgullo, cuando la situación lo demanda. Escuché interesado las crónicas de aquellas buenas gentes. Sabía que el lobo era astuto y más ágil y más fuerte que cualquier ser humano. Pero este no aparecía en las noches de luna llena o en una fecha concreta. Simplemente iba y venía como una plaga de insectos. Masacraba el ganado, el sustento de muchas familias, y regresaba a su desconocido escondite en las montañas. Basándome en fantasías, dudé. ¿Y si solo era un ejemplar de mayor tamaño al habitual? Un animal deforme por alguna enfermedad. Varias partidas de cazadores y 2 agentes forestales habían perecido al intentar atraparlo. ¿Qué podía hacer yo a mi edad, con 69 kilos de huesos? Me río rememorando mi estupidez. Usé 3 hermosas vacas como cebo. Pasé casi 2 días compartiendo el establo con ellas, o más bien ellas conmigo, hasta que el olor del heno y las heces había penetrado en mi piel. Cubrí mi brillante armadura con un sucio saco de arpillera y el enorme filo de mi arma, mis manos y mi rostro con barro. Esperé paciente en el redil, agazapado contra la cerca como un francotirador. Pasaron 5 horas, hasta que escuché algunos ruidos. La hojarasca cubría el suelo de la montaña, pero el hábil depredador se movía sigiloso. Sin embargo, en cuanto estuvo a solo unos metros, pude escuchar su lúgubre respiración. El gruñido rasgado de sus exhalaciones helaba la sangre. Apareció detrás del establo. De un salto y una zancada, subió al tejado. Se aproximó agachado como un felino y saltó a mis pies. Estuve a punto de manchar los pantalones. A 4 patas era un lobo de un tamaño y una musculatura brutal. Casi deforme, diría. Pero cuando se incorporó, pensé que había cavado mi propia tumba. No pude salvar al primer animal. Le rajó el cuello y se abalanzó sobre él. Mantuve la posición medio minuto, esperando que el festín de sangre aturdiese sus sentidos. Me puse en pie y alcé mi hacha, como si fuera a cortar un leño por la mitad. Con todas mis fuerzas, aun temblando mis brazos, cerré los ojos y lancé un golpe que esperaba fuese mortal. El arma se detuvo en seco, pero no sentí el impacto. Cualquiera que haya despiezado un animal sabe a qué me refiero. Al abrir los ojos, me encontré una alargada mandíbula ensangrentada, bajo una nariz que me olisqueaba. Había girado su cintura de una forma inhumana. Su mano izquierda sujetaba el mango de mi hacha. Tiré con fuerza, pero su brazo era como un tocón enraizado en la tierra. La solté y di un paso atrás. La bestia se irguió lentamente ante mí. Lanzó una estocada contra mi pecho con su mano derecha. La plata impidió que sus zarpas me atravesasen como el palo de una brocheta. A cambio salí despedido, atravesando los robustos tablones de la pared a mi espalda. Un golpe tremendo.
Una enorme astilla se clavó en mi muslo derecho. Pero el monstruo también sufrió un considerable daño. Rugió afligido. El metal quebró 3 de sus zarpas y abrasó parte de su mano. Me dio tiempo suficiente para moverme. Atravesamos el establo, el granero y la casa luchando. Algunos golpes certeros por mi parte. Clavé un cuchillo en su pierna y le asesté un martillazo que hizo crujir sus costillas. Yo recibí varios impactos, que aún no comprendo por qué no me dejaron inconsciente. Un aluvión de cortes, 2 de ellos profundos, una brecha en el pómulo y un hombro dislocado. Pero la batalla terminó con un machetazo contra su grueso cuello. Aun cuando su cabeza decapitada se precipitaba al barro, pudo dar 3 pasos y lanzó sus 3 últimos sablazos. El tercero me alcanzó. Cuando pude volver a levantarme, me acerqué al cuerpo sin cabeza, suponiendo que se iba a transformar en el hombre que antaño había sido. No ocurrió nada. Ya no quedaba humanidad en aquella bestia. Ya estaban apuntalando mi ataúd cuando bajé desde la granja de Martín, arrastrando el cadáver de la criatura. Mi aspecto era penoso, pero estaba vivo. Me esperaban en la taberna con el fuego encendido y la comida caliente. Nadie se atrevió a mencionarlo, pero habían hecho una rifa apostando por el vencedor. Huelga decir que las apuestas estaban 12-1 contra mí. Cuando entré se formó un lógico revuelo, que callé lanzando sobre la descuidada barra la cabeza cortada de la bestia. Asombro, terror y admiración. Yo aún no lo sabía, pero mi hazaña llegaría en pocos días, al otro lado del país. Álvaro Bravo, el cazador de lobos, me llamaron. Me quedé en la hoz por un tiempo. Retomamos nuestra sencilla vida, cuidando el ganado y las herramientas de los lugareños. Cada vez más numeroso, ya que nadie temía al lobo. Puede que me hubiera quedado allí para siempre, pero para mi sorpresa, un día 2 hombres y una mujer embarazada se presentaron buscando al cazador de lobos. Martilleaba una azada cuando vi a Martín señalando en mi dirección. Nos sentamos a la mesa. Ella salía de cuentas en 4 semanas. Me contaron una historia que un par de años antes no hubiera creído. Ella temía por su futuro hijo. Creo que aquel fue el día que entendí y decidí cuál sería mi propósito en la vida. Viajé al sur, más tarde al este y al norte. Una cueva de trolls en Huelva, una gorgona en Cádiz y un vampiro en el Ayuntamiento de Valencia, entre otros peculiares casos. Me convertí en una especie de cazarrecompensas entre los caminos de tierra y los campos de labranza y los pueblos perdidos. Acudían a mí todos aquellos que habían sido descartados o despreciados por las autoridades, cuyos problemas eran considerados delirios, producto de la ignorancia. No me hacía preguntas, no reflexionaba sobre la veracidad de los relatos. Lo había normalizado, como si siempre hubiera sido así. Encerrado en una de las novelas de Andrzej Sapkowski. Pero no combatí únicamente lo sobrenatural. Un desconocido enemigo se cruzó en mi camino, añadiendo un nuevo elemento a mi búsqueda. Se hacían llamar Verde Oscuro. Un grupo paramilitar ecoterrorista, bien organizados y financiados, con entrenamiento militar y equipados con la mejor tecnología que el dinero podía ofrecer. Para evitar los grandes núcleos de población, adquirí una pequeña caravana. El dueño de una tienda de coches usados al que había librado de un problema, me la vendió sin necesidad del habitual papeleo. Esto me dio cierta independencia. Dormía aparcado en zonas de camping o en lugares apartados de la ruidosa civilización. Nuestro primer contacto fue bastante absurdo. Una buena tarde. Fumaba sentado al lado de la puerta, sobre una diminuta mesa plegable, una bolsa de Winston y el material necesario para liarme mis propios cigarrillos. Un vaso rebosante de limonada con 2 cubos de hielo.
Cerré los ojos disfrutando del fresco olor del campo, enturbiado por la nicotina. Cuando los abrí, 2 tipos detrás de 2 armas automáticas me interrogaban amenazantes. «¡La llave! ¿Dónde está la llave?», gritó el más ancho. Yo señalé el interior del vehículo. «En el contacto», respondí tranquilo. «¿Crees que somos idiotas?», rugió el mismo. «La verdad es que no», pensé, pero solo negué con la cabeza. «La llave del bosque», añadió su compañero. Di un trago. «No sé de qué cojones me estáis hablando», dije con sinceridad. «Ah, no», me espetó uno de ellos torciendo la boca como un perro. «Ya veremos». Ambos dieron un paso adelante al mismo tiempo. 2 pasos, 2 trampas. Una flecha atravesó la cabeza del primero y una estaca el pecho del segundo. «Ya veremos», contesté. En los lugares más insospechados se presentaban de la misma forma y con las mismas preguntas. No sabría decir a cuántos me cargué. En mayo del 92 regresé al norte. Sin razón aparente, el olor del mar, el graznar de las gaviotas, los rocosos peñascos y las montañas, y el indeciso clima, llenaron mis ojos de lágrimas. El problema era muy distinto a los anteriores. Un brujo, poderoso, malvado y cruel. Suponía que no sería un combate físico. Era la primera vez que me enfrentaba a la magia. Pero resultó ser solo un cuento. No era un anciano enjuto malviviendo en una solitaria cabaña. Era un señor de la ponzoña sentado en un pequeño trono, en un castillo blanco y cristal, con un pequeño ejército de secuaces armados, un pez gordo. Tenía alcaldes, policías y jueces a sueldo. Me estaban esperando. El líder de aquellos activos ecologistas, que curiosamente también era traficante de armas. Caí en su trampa como un idiota. La verdad, no esperaba que hubieran contratado a un grupo de actores para enredarme. Una impresionante puesta en escena. Un error que no he vuelto a cometer. Entré de puntillas como un gato en una falsa, destartalada casita de madera perdida en el bosque. El viejo estaba sentado en un sofá frente al televisor. Su cabeza sobresalía del respaldo. Lo rodeé preparado para apretar el gatillo. Cuando alcancé a verlo, me encontré con un jodido muñeco. «Maldita sea», susurré. «Demasiado fácil». 1 hora después estaba maniatado a una silla de metal en una habitación vacía de una espectacular mansión. Vargas era un tipo de mediana edad, calvo y grueso. No creo que realmente fuese un brujo, pero actuaba como si lo fuera. Leyó varias plegarias de un libro de llamativas tapas de cuero negro y me hizo probar un asqueroso vino avinagrado como parte del ritual. Un ambiente de misterio que se tornó irónico cuando empezaron a darme golpes. «¿La llave?», preguntaba una y otra vez. «¿Dónde está la llave?». «¿En serio?», contesté magullado. «¿Tanto teatro para esto?». Cuando se cansaron, optaron por las drogas. Hurgaron en mi cabeza sin éxito. Me hizo preguntas para las que no tenía respuesta. Insistí, porque realmente así lo creía, en que se habían equivocado de persona. 2 matones me sujetaban por los hombros y otros 2 asistían a su jefe. Me dieron un agresivo discurso sobre las negativas consecuencias, sobre el planeta de nuestras acciones, el cambio climático, la energía nuclear y la contaminación de los mares. «Nosotros salvaremos el mundo de sus depredadores», gritó. «Debes entregarnos la llave». Yo solo negué y repetí la misma respuesta que llevaba 2 horas repitiendo. Era evidente que no querían matarme, lo hubieran hecho. Me soltaron para trasladarme a otro lugar o quién sabe qué. Subestimaron mi resistencia. Aún me quedaban fuerzas. Arranqué la pistola que uno de mis captores guardaba bajo el sobaco. Disparos, un cabezazo a mi derecha y la punta de un cuchillo que perforó
la parte superior de mi pecho antes de devolverlo a la garganta de su dueño. Después, la pérdida de sangre y el pentotal consiguieron que se volviese a bajar el telón. Regresé al futuro, a 2047, a un escenario en parte similar. De hecho, me doy cuenta ahora que en demasiadas de mis aventuras acabo drogado o inconsciente, o ambas cosas. Pero no han sido ese tipo de vivencias lisérgicas de juventud que uno cuenta años después tras una cena con excompañeros del instituto. En fin, sigamos. Mis anfitriones no estaban contentos. El anciano huesudo, que no medía más de 1,60, discutía con los tipos de bata blanca. Ni yo ni nadie entendíamos sus ladridos. Pero en sus caras se reflejaba un absoluto terror. Una gota de sudor resbalaba por la sien del jefe del laboratorio. Me permitieron descansar unas horas en una celda de lujo. Me tumbé en la cama y encendí el televisor. Hacía mucho tiempo que no veía la televisión pública. Emitían un programa biográfico sobre el líder supremo. Está vivo y es joven, pero esta es una práctica que ahora es común. Resaltar las virtudes de nuestros líderes en vida. No hace falta decir que para ello la historia se distorsiona tanto como sea necesario. En 1969 alcanzaron el éxito soñado. Nuestro querido Pedro fue el segundo hombre en pisar la luna para librar al mundo de los nazis. En el 63 participó en la marcha a Washington, donde el doctor Martin Luther King pronunció su famoso discurso. En el 89 dio uno de los primeros martillazos que derribaron el muro de Berlín, para librar al mundo de los comunistas fascistas. Y por fin se encumbró en 1998 al participar en el descubrimiento de la Viagra, para librar al mundo de la disfunción eréctil y del fascismo. Y tantos otros grandes momentos que nos hacen amar a nuestro líder. Su humildad, su eterna sonrisa. Y esas 3 palabras que nos alivian en los momentos amargos. Yo estoy bien. Majestuoso. Un verdadero paladín del siglo XX y el XXI. Sí, la propaganda ya no tiene ningún límite. Y supongo que si estáis haciendo cuentas, la pregunta lógica es: ¿cuántos años tiene el líder? Ya. Pues este es el nivel en el futuro. Horas después volví a estar sentado en Memory Call, y cada uno de mis secuestradores hacía su trabajo. Los tipos de bata blanca calibraban las máquinas, el viejo grimoso bailaba como un niño de 5 años, y un oficial añadía algunas otras preguntas al interrogatorio, sobre mi trabajo y uno de mis compañeros. Un reloj analógico colgaba de la pared. Marcaba las 12:43. Lo primero que vi al abrir los ojos. Una enfermera presionó el botón lateral y la cama se incorporó. Mi cabeza aún daba vueltas. Había una bandeja sobre uno de esos carritos que se usan en los hospitales. En la tarjeta leí: Dieta basal, 24 de marzo de 1992. 3 agentes de policía entraron antes de que saliera el doctor. La situación era complicada. 4 cadáveres y Vargas desaparecido. Un tipo sin documentos y que sus huellas dactilares no aparecían en ninguna base de datos. Todo indicaba que yo era un asesino a sueldo. Lo negué. Pero no podía argumentar nada. Una parte de mi vida estaba vacía y la otra era poco creíble, cuanto menos. Pero tras agotar las excusas, tuve que contar la verdad. Las 5 personas que me escuchaban me miraron con el mismo gesto, como si se hubieran cruzado con la jodida niña del aro, lo que me concedió una cómoda habitación en el entonces Centro Psiquiátrico del Valle del Cuervo, en lugar de una mugrienta celda en una cárcel. Sí, amigos, aquellas verdes montañas ya eran entonces un refugio de paz. Fueron buenos tiempos, los del psiquiátrico. Lo digo en serio. Era un lugar hermoso, construido y diseñado con exquisita delicadeza, con el fin de que sus a veces volátiles inquilinos encontrasen serenidad. Todo estaba pintado en un suave blanco roto y relajantes tonos celestes. No había vallas, pero sí una puerta de entrada.
Era una mansión colonial del siglo XVIII, ampliada 2 veces. Había sido un colegio de señoritas y un hospital para veteranos, antes de acolchar las paredes. Árboles y muchas flores. Me despertaba con el agradable sonido de los pájaros revoloteando entre las hojas, la cascada, el agua precipitándose al estanque de las carpas. Pasé varios meses en aislamiento, junto a peligrosos criminales, convertidos en amables señoritas y muertos vivientes gracias a la medicación. En cuanto el doctor coincidió en que no era una amenaza para el resto de los internos, me trasladó al ala norte. Ejercicio y paseos al aire libre, comida de primera calidad y un baño individual. Sí, señor. Para esto pagamos impuestos, me decía a mí mismo. En aquel entonces nuestros políticos todavía no habían descubierto los burdeles. Nah, es broma. Sí lo habían hecho, pero como eran hombres casados, el consumo era moderado. Lunes y miércoles, sesiones individuales. Martes, jueves, viernes y sábado, terapia de grupo. Y en aquel extraño e inesperado escenario, conocí al ser humano más irritante, insensato y agotador con el que he tenido la desgracia de tropezar, y que después de más de 50 años luchando a su lado, solo puedo llamar hermano. No estaba allí encerrado por casualidad. Me investigaba, como todos, por lo visto. Habló el primero en una de las sesiones de grupo. Éramos 6. Todos sufríamos trastornos similares, al parecer. Amigos, dad la bienvenida a un nuevo miembro del equipo. El doctor lo introdujo. Hola a todos, me llamo Artai y soy un cazafantasmas. Me miró y guiñó un ojo, de forma descarada. Yo arqueé una ceja y torcí el labio confundido. El resto de pacientes se alteraron un poco. «Yo soy Napoleón Bonaparte», gritó Alex, sin apellidos. Las fichas de los pacientes eran confidenciales. Solo un nombre sobre una pequeña foto nos identificaba. Estela se levantó y me ofreció su mano. La dejó colgada a unos centímetros de mi boca. No me moví. A mi lado, Tracy me reprendió saltando de la silla y alzando el brazo indignado. «¿Cómo te atreves? ¿Caso no reconoces a la reina Isabel de Castilla? Arrodíllate, plebeyo, y besa su anillo». Era un anillo dorado, con un majestuoso rubí incrustado. Me impresionó. La piedra estaba cortada con la típica forma de un diamante y desprendía un fuerte olor a fresa. Exacto. Era un caramelo. Uno de esos anillos que le venden a los niños. «Excelencia», dijo Tracy haciendo lo que debería haber hecho yo. El último de nuestros amigos era Jonás. Hablaba muy poco, solo cuando era imprescindible. Su voz era ronca y profunda. Nadie lo diría al ver su aspecto. No era peligroso, pero tenía la irritante costumbre de acercarse de puntillas y agarrar de la pechera al primero que se cruzaba en su camino y rugir. «Soy Batman». Como Bruce Wayne, su carácter era más amable, aunque pretencioso. Mientras el doctor junto a 2 celadores intentaban calmar los ánimos, Artai me miraba con una mueca infantil, levantando el pulgar como un imbécil. Le encantaba alterar a los internos. Era evidente que fingía. De vez en cuando también aseguraba ser Sigmund Freud, algo que enfadaba bastante a nuestro psiquiatra. Se atrevía a corregirlo y a hacer sugerencias. Lo tenía prohibido, pero hablaba con los pacientes. Los escuchaba tomando notas. A todos les decía lo mismo. «Te creo». «Gracias, doctor», contestaban aliviados. Lo intentó conmigo. «Entonces, Vargas era un brujo», dijo con el mismo tono con el que hubiera dicho cualquier otra cosa. Ya lo suponía. Todos lo sabíamos. «¿Cómo sabes que...?» pregunté extrañado. «Lo he leído en el periódico». «Eres famoso, tío».
Pero podemos leer periódicos, añadí. No, contestó. ¿Entonces? Vamos, hoy tengo una cita con Lee Chuan, un coreano que dice ser Jesucristo. Es maravilloso. Me molestó la forma en la que lo dijo, como si fuera un juego para él. Miré adelante y atrás. No había nadie en el pasillo. Enganché su hombro izquierdo y le hice darse la vuelta con un brusco tirón. Lo empujé contra la pared. ¿Te parece divertido? Esas personas están enfermas. Un lugar como este les puede ayudar. Artai me miró mudo. Frunció el ceño un segundo, pero acto seguido sonrió. ¿Enfermas?, dijo serio. Bueno, puede que no sea el término correcto, pero me has entendido, añadí. No están enfermas, afirmó con seguridad. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué están aquí?, pregunté enfadado. Porque están hechizados, drogados. Yo lo miré. Se me abrió la boca. ¿Lo decía en serio? Lo solté. Dudé de mi primera impresión. ¿Realmente estaba loco? Bueno, algunos solo están drogados, pero antes o después añaden una dosis de magia negra aragaz a la medicación. ¿Pero qué coño estás diciendo?, exclamé apartándome. ¿Pero por qué crees que te han enviado aquí? ¿Crees que tu seguro cubre los gastos? ¿Crees que un albañil o un pescador se pueden permitir pagar un lugar como este? En eso tenía razón. Imposible. Con dudas, pregunté. ¿Pero entonces, el doctor? Un Dijin, contestó. ¿Un Jin? Una criatura capaz de alterar la realidad para manipular tu mente. Permanecí en silencio. Artai hablaba decidido, pero también lo hacía Alex cuando narraba sus aciertos en la batalla de Austerlitz. «Estás loco, tío», le espeté, y comencé a caminar en dirección contraria. «Ten cuidado, muchacho», gritó a lo lejos. «Mantén los ojos abiertos. Si algo te parece extraño, es que te han jodido». Me perdí por el pasillo resoplando alucinado. Pasaron días. Me mantenía alejado de Artai, pero lo observaba. El bastardo consiguió sugestionarme. Todo me parecía sospechoso. Enfermeros y celadores susurraban en los pasillos. El cariñoso gesto de los médicos tornaba siniestro en cuanto los pacientes marchaban caminando hacia el estanque o volvían a sus habitaciones. Había varias zonas del hospital a las que no se podía acceder y nadie recibía visitas. ¿Sería cierto? Me sentí furioso, pero triste al mismo tiempo. O más bien maldito. Incluso allí dentro me perseguían y yo ni siquiera conocía mi propio nombre. Pero pronto las nubes se desvanecieron. Una extrañamente cálida mañana de octubre me desperté pletórico, feliz, animado. Desayuné en el jardín con Alex, que llevaba puesto un carísimo traje de Emporio Armani. A su lado estaban Tony Stark y Oliver Queen. El maître, seguido de un camarero, nos trajo un estupendo y completo desayuno con fruta fresca, tortitas y huevos Benedict. Sujetaba un auricular que entregó al señor Wayne con una reverencia. La doctora se unió a nosotros minutos más tarde. «Buenos días, señores. Mi hermano se ha tomado unas vacaciones. No se preocupen. Regresará con ustedes en 2 semanas». «Que se joda tu hermano», pensé. Voluptuosa, sensual, morena, mirada penetrante, inteligente, decidida. Su cabello ondeaba al viento mientras caminaba. A su espalda una manada de caballos galopaban salvajes, mientras un arcoíris se formaba en el cielo. Pasamos una agradable mañana recorriendo la meseta de Giza montados en elefante. El señor Queen abatió un venado con una de sus infalibles flechas. Una comida magnífica, preparada por uno de los mejores chefs del país. Charlamos hasta media tarde. La doctora se unió a nosotros. En una conversación más íntima, me reveló su intención de darme el alta. «Fantástico, aunque creo que los echaré de menos.
dije sonriente. Sus ojos eran de un imposible color turquesa. Nosotros a usted también, señor Bravo. 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 Ese apellido era algo desconocido para mí, pero resonó en mi cabeza como un déjà vu. Pero el juez ha decidido retirar los cargos si devuelve la llave, claro. ¿La llave? Pregunté. ¿Qué llave? El corazón del bosque, señor Bravo, dijo frunciendo ligeramente el ceño. Sus ojos relucían como una piedra preciosa. Lo siento, querida, respondí sincero. No sé de qué me está hablando. Espero que haya disfrutado de la carne, señor Bravo, dijo como si no hubiéramos hablado de otra cosa. Sentí un ligero mareo y me tuve que sentar. Ella desapareció. La tarde fue algo más tranquila. Me encerré en la biblioteca y disfruté de un Montecristo regado por 3 dedos de un Macallan. Tony me pasó su contacto de WhatsApp y Bruce me invitó a su cena de Navidad. Leí el periódico en silencio. Después me acerqué a la ventana para sorber aquel néctar mientras contemplaba las cataratas de Iguazú. Fastuoso. Subí a mi habitación temprano. La doctora me esperaba en la cama. La noche perfecta para rematar el día perfecto. Hicimos el amor y dormí como un bebé. Me despertó el mayordomo abriendo las cortinas con brío. «Buenos días, señor», elegante y comedido. «Buenos días», respondí entrecerrando los ojos. Salió de la habitación y volvió a entrar con una de esas bandejas para la cama. Un desayuno mediterráneo. Lo posó con delicadeza y llenó un vaso con café. «Solo, sin azúcar, como a usted le gusta, señor», me dijo complaciente. «Gracias. Podría acostumbrarme a esto», respondí relajado. Aquel servidor impecable me miró sonriente. «Entregue la llave y así será, señor». «¿Qué?», pregunté. «No he dicho nada, señor». Me entregó el periódico y se marchó sin hacer ruido. Después de una ducha me vestí con uno de mis mejores trajes de 3 piezas. Al salir de la habitación me topé con uno de los celadores que ayudaba a Elías en su paseo matutino. Un pobre anciano con demencia. De cuando en cuando se podía charlar con él, pero su enfermedad lo había dejado atrapado en los 40. «Buenos días, Elías». «Buenos días, muchacho». «Hace un buen día para pasear, ¿verdad?», comenté. «Puede que sea el último. Dicen que esos malditos nazis están ganando la guerra». «No se preocupe, señor», respondí con ternura, mirando al celador, que entornaba los ojos. «Perderán, estoy seguro». «Todo sería más fácil si entregases la llave». Me quedé parado en mitad del pasillo. Ellos continuaron. Un enfermero se acercó desde otra dirección. «Señor Bravo, si está conforme debe firmar estos documentos». La voz me hizo reaccionar. Sí, claro». «Informe de alta», leí en la cabecera. El enfermero asintió varias veces, apretando los labios en un gesto de confirmación. De forma automática, firmé como Álvaro Bravo. Y se lo devolví. «Gracias, aunque necesitará algo más que una firma para salir de aquí». «¿Disculpe?», repliqué extrañado. Se dio la vuelta y caminó hacia las oficinas. «Tendrá que entregar la llave». «¿Pero qué demonios?», pensé recuperando la cordura por un instante. Me dirigí a la salida. El gran salón estaba abarrotado como un buen restaurante a la hora de la cena. Algunos jugaban al dominó, a las cartas o a otros juegos de mesa. Varias enfermeras repartían la medicación como azafatas de vuelo y los chicos de seguridad vigilaban las puertas. Crucé la sala tenso. Me interceptaron varias veces. Hablaban como si me conocieran desde hace mucho tiempo. Me llamaron por mi nombre y retomamos conversaciones del pasado. Todo tenía sentido en mi cabeza y al mismo tiempo no lo tenía. Una sensación desconcertante. Y de forma absurda e inconexa, la llave. Supongo que fue esa cuestión que verdaderamente ignoraba la que provocó que aquel mundo onírico comenzase a resquebrajarse.
De pronto la escena se detuvo. Todos se pusieron en pie de forma poco natural y comenzaron a caminar hacia mí renqueando como zombies. Sin palabras ni gestos, aceleré el paso asustado. No me atacaban, solo me seguían, lentos. Miré hacia atrás un par de veces. Sin orden ni criterio, una boca se movía y la misma voz pronunciaba las mismas palabras. La llave. La puerta de la entrada estaba solo unos metros. Una sombra tras los rugosos cristales anunciaba una marea humana que bloqueó mi única ruta de escape. Doctores, celadores y pacientes, incluso los jardineros y el personal de mantenimiento, entraron empujándose unos a otros como en un vagón de metro abarrotado. Maldita sea. No quería agredirlos, pero tuve que hacerlo. No iba armado, me abrí paso a golpes, pero eran demasiados. Saltaban sobre mí como sacos de carne. La inestimable ayuda de mis amigos superhéroes no fue suficiente. Un tipo del ala norte al que llamaban Moby Dick me abrazó con fuerza. Su peso acabó por hundirme. Me salvé de ser aplastado con una llave de judo, pero caí. Rugí y grité. Pateé algunos dientes, pero lograron inmovilizarme. Gritos, gruñidos y voces que se pisaban. De pronto, silencio. La turba se apartó, abriendo un pasillo por el que entró el buen doctor, sin bata, sin camisa. Los tatuajes de su torso, al igual que sus ojos, brillaban intensamente. Parecía más alto, y su ridículo bigote ahora era una densa barba negra. Me agarraron por debajo de los sobacos y me levantaron como si fuera un traje en una percha. «Necesito la llave, Álvaro. Entrégamela, por favor», ordenó con una voz tersa pero profunda. «No sé de qué coño estás hablando», respondí harto de responder. El doctor negó varias veces con la cabeza. Suspiró. «Está bien, mortal», espetó posando su mano sobre mi cabeza. «Olvidemos las sutilezas. Es una pena. Hubiera sido un poderoso aliado». Cuando sus dedos tocaron mi piel sentí un frío gélido. Escuché su voz dentro de mi cabeza. Un dolor cada vez más intenso. «No te resistas, Álvaro». Una serie de aleatorias imágenes de mi pasado se mostraban, se abrían y se cerraban, como si alguien estuviese accediendo a un explorador de archivos en mi cabeza. Grité y el hechicero sonrió. Súbitamente, su rostro se torció como un cajón que se sale de un riel. Un objeto punzante había atravesado su pecho. En cuestión de segundos, el escenario se convirtió en humo. El Dijin apretó los dientes furioso. Cayó de rodillas. Sus ojos se iluminaron como dos faros y el mundo volvió a distorsionarse. Detrás de él se encontraba Artai. Antes de arrancar la espada de la espalda del brujo, le inyectó algo en el cuello. «Una dosis masiva de pentotal», dijo. «Es la única forma de que se calme». Le colocó unas extrañas gafas opacas, semejantes a las de un esquiador, y encadenó sus muñecas con unas enormes esposas que parecían diseñadas para el mismísimo Hulk. El Dijin necesita ver a su víctima para establecer una conexión, explicaba mientras lo hacía. Por último, sin el menor cuidado, Artai apoyó su pierna sobre el hombro del Jin, agarró la empuñadura de su espada y tiró con fuerza. Yo atendía todo atónito, temblando. «No te impresiones. Apenas un rasguño para una criatura multidimensional». Cuando pude observar la realidad, comprobé que estábamos en una zona vacía del hospital, una réplica exacta del ala norte, que la secta usaba para su macabro juego. Artai se acercó a la puerta y 3 tipos de uniforme entraron empujando una camilla. Se llevaron al brujo. Artai caminó tras ellos hacia la puerta y me indicó que lo siguiera. Al salir del edificio de nuevo me quedé mudo. Alrededor de un centenar de hombres armados habían tomado el hospital. 3 camiones articulados de 6 ejes, cuyos remolques habían sido adaptados para transportar tropas. 4 Suburban y 4 vehículos de montaña. Un extenso equipo médico entraba al edificio principal, mientras sus predecesores salían esposados. 3 de ellos de la misma forma que mi demoníaco doctor.
divididos en pelotones de 14 hombres y un oficial, se movían comprobando y asegurando la zona. Toda la escena era increíble, pero ver armas de fuego junto a lanzas, espadas y escudos me hizo pensar que seguía encerrado en un delirio. Miré a Artai. Él sonrió. Los uniformes eran parecidos a los de cualquier cuerpo de seguridad, excepto por el tabardo que los cubría. Azul celeste, unos, blanco, otros. No lucían una cruz, ni ninguno de los clásicos símbolos que todos hemos visto, sino lo que parecía una pluma sobre una espada. En el centro del jardín, 5 hombres, 3 de ellos trajeados, parecían dirigir el despliegue. ¿Dónde estamos?, pregunté arqueando una ceja. Mi cabeza estaba a punto de explotar. Artai me miró entrecerrando los ojos, serio, y susurró: «La pregunta es, ¿cuándo estamos?» «¡Oh, Dios mío!», exclamé. «No, es broma, no te pongas nervioso», dijo riendo, palmeando mi brazo. «La madre que lo parió. Después de todo lo que has visto, ¿te impresiona esto?». Encogí los hombros. Es cierto, pensé. Bajamos las escaleras de la entrada y nos acercamos al grupo. «Hola, jefe», dijo Artai en un tono algo sarcástico. Los 5, 3 de ellos ancianos, dejaron de hablar y nos miraron como 5 rudos padres enfadados. Una reacción que entendería años más tarde. «¿A qué vienen esas miradas?», añadió Artai. «El DJ está vivo, ¿no? Y este también». Uno de aquellos tipos asintió sin responder. Se aproximó a mí. Extendió la mano mostrando una amistosa sonrisa y un gesto confiado. Era un hombre de estatura y complexión media, alborotado cabello ondulado, unas patillas que descendían por su mandíbula, a punto de fusionarse contra su espeso bigote. No llegaba a los 50, pero los tonos grises de su pelo y su outfit de la guerra de secesión lanzaban otro mensaje. Bajo su brazo derecho sostenía una carpeta. Habló antes de que respondiera a su saludo. «Encantado de conocerlo por fin, señor Bravo. Mi nombre es Angus O'Neill». Abrió el dossier y eligió una hoja de su interior. Mientras lo hacía, como si todo estuviera preparado y previsto, 2 hombres colocaron una pequeña mesa entre nosotros y 2 sillas a nuestro lado. Él se sentó y me hizo un gesto para que hiciera lo mismo. Admito que me quedé en shock por un instante. «Ha estado usted muy ocupado en los últimos 2 años. Uno detrás de otro, listó todos mis encuentros con lo sobrenatural, lanzando frente a mí carpeta tras carpeta, informes detallados, fechas, fotos, declaraciones. ¿Me han estado siguiendo?». Una pregunta estúpida, teniendo en cuenta lo que estaba viendo. «Hemos estado siguiendo su carrera», respondió. «¿Quiénes son ustedes? ¿No me dirá que el gobierno...?» Él sonrió. «No. Me temo que es algo un poco más complejo que eso. Soy el conservador general de la Sociedad de Conservación Histórica». «¿Dónde he visto ese nombre antes?», pensé. «Nosotros nos encargamos de que lugares como este», dijo alzando los brazos como un cura, «no desaparezcan consumidos por las inclemencias del tiempo o en manos de seres perversos». Yo arqueé una ceja. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?». «Mucho, señor Bravo, mucho. Puesto que para este noble propósito, en ocasiones no es suficiente con dar una mano de pintura o llamar a un buen albañil. En ocasiones tenemos que enfrentarnos a otro tipo de problemas. Problemas a los que usted ya se ha enfrentado». «¿Son exorcistas, cazafantasmas?», pregunté un tanto perdido en el misterio, provocando en el público una atronadora risa. «Como ya le he dicho, es algo mucho más complicado. Vayamos paso a paso». Angus lanzó la última de las carpetas sobre la mesa. «Queremos que trabaje con nosotros. No somos una organización gubernamental ni no gubernamental. No dependemos de nadie ni estamos financiados por servicios de inteligencia extranjeros, grandes corporaciones ni congregaciones religiosas». «¿Por qué?», interrumpí. Angus sonrió.
Creo que ya ha comprobado que los inhóspitos pueblos, las ruinas o los perdidos senderos no son el único hábitat de las fuerzas del mal. Ni siquiera son sus lugares preferidos. No respondí. Angus era un hombre sensato y comprensivo. Necesita tiempo para asimilar todo esto. Es normal, no se preocupe, añadió. Me froté el mentón pensativo. Efectivamente me sentía sobrepasado por las circunstancias, pero también me sentía como la puta ficha de un tablero que todos manoseaban. Lo que necesito es saber quién soy, dije furioso dando un golpe sobre la mesa. Lo que necesito es saber por qué cojones todos los pirados del país, incluidos ustedes, me persiguen. Y usted me lo va a decir. Tranquilo, amigo, dijo Artai, posando su mano en mi hombro. Yo reaccioné con un giro y un gancho de derecha. Estaba nervioso. Él lo detuvo con la palma de su mano. Fue como golpear un muro de hormigón. No se movió ni un milímetro, sin ningún esfuerzo, torciendo la boca como un niño. Di 2 pasos hacia atrás, confuso. ¿Acaso era una máquina? Una mueca inescrutable se dibujó en el rostro de Angus. Giró la cabeza. El segundo hombre joven negó. Los 3 ancianos asintieron. Sabemos qué están buscando, dijo en un tono apacible. A estas alturas yo también, una maldita llave. ¿Pero por qué piensan que la tengo yo? Angus negó con la cabeza y se encogió de hombros. Pues suponíamos que porque la tenías tú, añadió Artai, con la desaprobación de sus superiores. No me miréis así. Es mejor que seamos sinceros. Cuando la alteración del Jin no hizo el efecto esperado, supimos que decías la verdad. Lo escuché en silencio. Los 5 hombres a mi derecha se miraron unos a otros. Entonces caí. Me levanté furioso. Es decir, que habéis permitido que esa cosa se metiese dentro de mi cabeza, solo para no tener que hacerlo vosotros. Rugí agitando mi dedo acusador frente a su cara. Él daba un paso atrás y yo uno adelante. No exactamente. Ah, ¿no? ¿Y entonces por qué esperar?, pregunté. Podíais haberme sacado de aquí el primer día. No estábamos seguros de que tú fueses el objetivo. Él no tardó en averiguarlo, me contestó. Y pensaste, ya que estamos aquí, rodeados de opiáceos y expertos en manipulación mental, vamos adelantando trabajo. Artai encogió la cara como un niño que acepta recibir un cachete de su padre. Más o menos, dijo, pero te juro que estaba todo bajo control. Todo era parte de mi plan. Los superiores de Artai exhalaron con resignación. 2 frotándose la frente con 2 dedos. ¿Un plan?, pregunté escupiendo una risa rabiosa de incredulidad. Sí, un plan, contestó. Habría podido matarme. ¿Matarte?, dijo gesticulando exageradamente. No, hombre, no. Miré hacia Angus, que agachó la cabeza avergonzado. Volví a Artai. Bueno, había una mínima posibilidad, añadió juntando el dedo índice y el pulgar hasta que casi se tocaron. Hijo de perra. Lo agarré por la camisa y apreté el puño. Angus se interpuso entre nosotros sin perder su amistoso temple. Únete a nosotros, cazador de lobos, y te prometo que jamás volverá a pasar nada como esto. Agaché la cabeza y respiré lento. Te ayudaremos a saber quién eres. Ahora descansa y recupérate. Serás libre de irte si no te agrada nuestra oferta. Estaba muy cansado. Seguí su consejo.